Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez a nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios. Quiero comenzar por agradecerles por la reunión de la semana pasada. Creo que escuchamos dos excelentes mensajes y esperamos que una reunión que glorificaba a Dios, pero quiero agradecer a todos los involucrados y dar gracias a Dios y gloria a Dios por la fidelidad de Dios en estos 40 años. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Corintios, así que les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 2. Quiero comenzar en este día con una pregunta, ya que Pablo está hablando mucho de sabiduría y realmente no está diciendo muchas cosas buenas sobre la sabiduría. Debemos preguntarnos si el cristianismo es anti-intelectual, si es algo que es ignorante, como algunos piensan, o que debemos tener miedo de los estudios, o que la fe cristiana no aguanta una evaluación delante de la sabiduría. Son preguntas que algunos tienen. Pablo ha estado hablando en el pasaje hasta el día de hoy de sabiduría y no está diciendo cosas muy positivas. Recuerden, si quieren mirar atrás, el versículo 19 del capítulo 1 dijo, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Que Dios dijo que va a destruir la sabiduría de los sabios. El versículo 20 del capítulo 1 dice, ¿dónde está el sabio? Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, no es algo positivo. El versículo 26 del capítulo 1, él dijo, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, está diciendo a la iglesia de Corinto, no hay muchos sabios en este grupo. En capítulo 2, versículo 5, que vimos hace 2 semanas, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Así que Dios no quiere que nuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿es peligroso para tu fe la sabiduría? ¿Es peligroso para tu fe la educación? ¿Es peligroso para tu fe el ejercicio? Eso no es la palabra. Ejercitar tu intelecto. ¿Esas son cosas peligrosas a nuestra fe? ¿Saben que algunos creen que sí? Algunos bautistas creen que sí. Sospechan de la educación avanzada, sospechan que si uno estudia mucho va a perder su fe. Entonces, educación es el enemigo. Y la verdad que no podía ser nada más lejos de la verdad. Ahora, vimos la semana pasada, el último mensaje que yo prediqué en capítulo 2, que nuestro mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Eso es el mensaje para el inconverso. Eso es el mensaje del evangelio que predicamos, porque la sabiduría humana no agrega nada a ese mensaje. Aunque el mundo lo ve como una locura, es poder de Dios. Pero no estamos hablando de una fe ciega o un anti-intelectualismo, sino estamos hablando de fe en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, entonces, la pregunta ya establecido y realmente ya para anticipar, hay 2 respuestas. La primera respuesta es que la salvación es por fe. Es por fe en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si la cruz te parece ser locura, como parecía a los griegos del tiempo de Pablo, o si es un tropiezo, como fue para los judíos del tiempo de Pablo, eso es solamente un reflejo de cómo el hombre es cerrado en su mente, pero es el único mensaje que salva. Es el mensaje que cada creyente de la historia ha creído. Es el mensaje que salva porque el Cristo que murió llevó nuestros pecados sobre él y resucitó en poder sobre la muerte, dándonos vida eterna. Entonces, nuestra salvación no está basada en una fe ciega, está basada en una fe en el Señor Jesucristo y su obra completa en la cruz. Ahora, en segundo lugar, después de hablar de la salvación y el mensaje de la cruz, Dios quiere que nosotros seamos sabios.
Realmente lo que va a mostrarnos hoy y la semana que viene es que no hay una excusa que tú y yo seamos sabios. Debemos ser sabios. Cuando Pablo habla en contra de la sabiduría, él no está hablando en contra de la verdadera sabiduría, está hablando en contra de la sabiduría humana, la sabiduría del hombre. Recuerden que él ha hablado de sabiduría, lo ha llamado sabiduría humana, sabiduría del hombre, sabiduría de este siglo, sabiduría del mundo, sabiduría de la carne. Es sabiduría que nace dentro del hombre, es provisorio, es momentario, no aguanta la eternidad, no aguanta los años, es simplemente lo mejor que el hombre produce en X momento. Pero cuando Pablo dice que debemos rechazar esa clase de sabiduría, no está diciendo que Dios no quiere que seamos sabios, o aún más que nosotros en el mundo somos los únicos que podemos conocer la verdadera sabiduría de Dios. Déjame hacerles recordar. Proverbios 1:7, por ejemplo, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces Dios quiere que seamos sabios. ¿Dónde comienza? Con el temor de Dios, el temor de Jehová, entendiendo quién es Él y adorándole y sometiéndonos a Él como nuestro Señor. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene de Dios y Dios quiere que lo tengamos. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es bienaventurado, Dios quiere que seamos sabios. Proverbios 4:6 y 7, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Dios quiere que estudiamos, que sepamos, que tengamos la sabiduría de Dios. No está en contra de eso para nada. Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Sabe que elegí algunos versículos? Podemos seguir y seguir y seguir. Dios dice, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría de Dios. No la sabiduría que nace dentro de tu propia mente. No lo que es de este siglo, de este momento, de este día, sino la sabiduría de Dios. En el Nuevo Testamento, en Santiago 1:5, Dios dice a nosotros, los creyentes, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, Dios quiere que seamos sabios. Dios ha provisto para que vos y yo seamos sabios. Realmente no tenés excusa de no ser sabios si conoces a Cristo como tu Salvador. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje de hoy, Pablo ha dicho lo mismo. En capítulo 1, versículo 24, él dice que la locura de la palabra de la cruz para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así para nosotros que somos creyentes, el mensaje del Evangelio es sabio, porque es sabio, solamente que el hombre lo mira como si fuera locura. En capítulo 1, versículo 30, Pablo dijo más, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es sabiduría para nosotros. Entonces, antes de pensar que debemos tener una fe ciega o que el cristianismo es antiintelectual, realmente nosotros tenemos en forma exclusiva la verdadera sabiduría de Dios y Dios quiere que lo buscamos. Dios quiere que lo tengamos. Dios quiere que lo vivamos. Dios no premia la ignorancia, no premia la insensatez, al contrario. Ahora, el único mensaje con poder para salvar es el mensaje que Pablo llama la locura de la palabra de la cruz. Parece locura al mundo, es el único mensaje que salva. Entonces es el único mensaje que vos y yo predicamos a la persona que no conoce a Cristo como Salvador. Pero hoy vamos a ver en nuestro texto que Dios ha provisto su sabiduría para todo creyente. Dios ha provisto su sabiduría para vos y para mí, y Él quiere que nosotros seamos sabios. Vamos a leer, y vamos a comenzar en capítulo 2, versículo 1, para repasar la semana pasada, y vamos a ver el texto de hoy. Dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahora el texto para hoy, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso será nuestro texto para hoy. Y hoy vamos a ver en estos versículos que Dios sí quiere que vos y yo seamos sabios y que realmente no tenemos excusa de no ser personas sabias en la palabra de Dios. Y vamos a ver hoy 3 verdades sobre la sabiduría de Dios. 3 verdades. La primera verdad es que la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. Versículo 6, Pablo comienza con estas palabras. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, comienza este párrafo con las palabras, sin embargo. Sin embargo, ¿por qué? Porque ha estado diciendo, a los inconversos solo predicamos el mensaje de la cruz. El único mensaje al inconverso es un mensaje que el inconverso encuentra como locura, pero es el único que tiene poder para salvar. Porque si bien el mundo mira en una cruz como un lugar para delincuentes, como una derrota, como debilidad, como una persona que no podía salvar a sí mismo, era Dios mismo muriendo por nosotros voluntariamente, llevando sobre él nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar y resucitando en poder. Entonces, el mensaje de la salvación para el que no conoce a Cristo es el mensaje de la cruz. Cristo y Cristo crucificado. El único mensaje poderoso y la única que puede producir por poder de Dios la salvación. Y la fe en el Señor Jesucristo viene sin la sabiduría humana. Está basada en la sabiduría de Dios. Entonces, predicamos ese mensaje. La persona que se convierta pone su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, el Cristo de la cruz. Pero aquí Pablo dice, sin embargo, después de haber predicado ese mensaje a los inconversos, sin embargo, hablamos sabiduría. Ahora, él va a explicar una vez más, no una vez más, varias veces más, porque Pablo está teniendo muchísimo cuidado con este tema aquí. Y él dice que la sabiduría otra vez no viene de los hombres, no es de los hombres. Mire el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ya hablamos de esa frase antes. No de este siglo, lo que es provisorio, lo que es lo que va a pasar, lo que es del momento nomás, lo que no va a durar, lo que no es eterno, porque es la sabiduría del hombre hoy. Y todo lo que ellos creyeron sabio en aquel entonces, hoy en día no lo vemos como tan sabio. Ya hemos aprendido más, ya hemos cambiado de opinión. No dura. Estamos hablando de sabiduría que es solamente de este siglo. Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformamos a este siglo porque este siglo va cambiando. Después dice en versículo 6,
No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes son ellos? Son las autoridades, los príncipes, las eminencias, los líderes, los señores, los que tienen poder. Pero creo que la idea que debemos captar es las autoridades de hoy, las eminencias de hoy. Ahora, Pablo está diciendo aquí, no es sabiduría de los príncipes, porque vamos a ver que los príncipes no tenían sabiduría. Pablo lo ilustra en versículo 8, miren así, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, que es lo que no conoció la sabiduría de Dios. Porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. ¿Qué sabios fueron los príncipes del tiempo de Pablo y de Jesús? Mire qué sabiduría que tenían. Crucificaron al Señor de gloria. En su gran sabiduría eran ciegos a la gloria de Dios. No pueden captar que esto fue el Señor del universo, esto fue Dios, esto era el Rey de gloria. Me hizo pensar en Salmo 24, donde dice esta palabra de alabanza que son tan llamativos y tan hermosos. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah. Pero los príncipes de este mundo no lo pueden captar, no lo pueden entender. No lo vieron como gloria. Entonces, ¿qué hicieron? Ni le reconocieron como Señor. No reconocieron su gloria y lo crucificaron. ¿Realmente eso es la sabiduría que vos querés en tu vida? ¿Querés seguir la sabiduría de las autoridades y eminencias del mundo de hoy? En versículo 6 otra vez dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ellos perecen. Eso implica el juicio de Dios. Estos grandes sabios que del siglo, perecen, mueren, son juzgados por Dios. La palabra significa perdición, perecer. Ahora mire que realmente incluye dos ideas acá. Estos grandes eminencias que se creen tan sabios y que a veces nosotros escuchamos y seguimos, van a morir eternamente, van a ser juzgados por Dios, pero también la palabra perecer acá significa es que son nulos, invalidados, abolidos, sin poder. O sea, toda su sabiduría de este siglo va a desaparecer, va a quedar en la nada. Entonces Pablo está diciendo, ¿realmente querés esa clase de sabiduría? ¿Querés sabiduría del momento que no va a durar? ¿Sabiduría que es provisorio? Bueno, eso es la sabiduría de este siglo y la sabiduría de los príncipes de este siglo. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos príncipes más específicamente? Él no define quiénes son porque está hablando en generalidades. Pero podemos comenzar en las autoridades o los príncipes de aquel entonces si hablamos de Caifás, el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Herodes, el que realmente dejaba temor en el corazón de la gente de Israel en aquel entonces. Pilato, que tenía poder humano para dar la sentencia de muerte a Jesús. Ellos fueron los príncipes y en su gran sabiduría mandaron a Jesús a la cruz. No se dieron cuenta. ¿Quién quiere seguir a ellos? ¿Quién quiere seguir su sabiduría? Hoy en día también hay eminencias del día, de este siglo. Hoy cuando pensamos en la tentación para algunos creyentes, las eminencias de hoy son los científicos humanistas. Ahora, no hay nada malo en ser un científico y la ciencia, correctamente hablado, comienza con el principio de que Dios es el creador del mundo y que Dios creó el mundo con orden y entonces podemos observar científicamente las cosas porque el orden instalado por Dios nos permite lo que se llama el método científico. Pero hoy en día los científicos no creen eso. Hoy en día creen que somos animales, que el mundo es un accidente, que vinimos de la nada, etcétera, etcétera. Pero ellos son los infalibles. Y muchos creyentes miren la ciencia y dicen, ay,
Mira, nosotros creemos tal y tal cosa, pero la ciencia, como si la ciencia fuera infalible y no es infalible. Hay algunos que su gran eminencia es la filosofía que podemos llamarlo humanismo, secularismo, hedonismo, la búsqueda de placer, etcétera, etcétera. Y la gente vive de acuerdo con ciertas filosofías que el mundo les ha enseñado, de que nacimos y morimos y en el medio no hay nada, o sea, después no hay nada, pero en el medio tenemos que buscar placer. No hay un Dios, vivimos como si no fuera un Dios. Eso es lo que encontramos a todo alrededor nuestro. ¿Es sabio eso? Ellos creen que es sabio. Voy a morir, entonces voy a buscar placer. Pero ¿sabe qué? Cuando muere la vida no terminó. Y su gran sabiduría es la tontería más grande de la historia. Pero muchos están atrapados por eso y aún creyentes están atraídos a su sabiduría. Una sabiduría muy atractiva para el creyente de hoy es la psicología evolucionista. Y cuando alguien tiene un problema, un conflicto interior, un problema en su alma, y en vez de ir a la persona que le dio su alma, van a una persona que cree que es un animal y buscan su sabiduría. Vamos a hablar más de eso más adelante, pero Pablo está diciendo acá que la sabiduría que yo enseño, que yo quiero que tengan, que Dios quiere que tienen, no es la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de las eminencias de este siglo, porque ellos perecen, ellos quedan nulos, ellos quedan invalidados, ellos están bajo el juicio de Dios. Ahora, entonces, esto es lo que no es según Pablo aquí, pero Pablo dice, versículo 6, otra vez, sin embargo, hablamos sabiduría. Y va a definir esta sabiduría comenzando en versículo 7 para mostrarnos que la verdadera sabiduría viene de Dios. Mire el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y mire cómo viene, porque Pablo está comunicando un punto, y voy a tratar de mantenerme en el punto y no meternos en demasiados detalles, porque los detalles en este caso nos pueden hacer perder el punto. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, vimos la palabra misterio hace 2 semanas y vimos, y solo le voy a dar las referencias, vimos hace 2 semanas en Romanos 16, Colosenses 1, Efesios 3, que el misterio incluye varios conceptos. Incluye que el evangelio de Cristo es para los gentiles, no solamente para los judíos. Los gentiles también pueden ser salvos. Los corintios también podían ser salvos. No fue claro eso a los judíos en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios lo ha revelado que la salvación es para todos. Y vimos también que el misterio incluye el concepto que Dios forma una iglesia. Y esa iglesia está hecha de judíos y gentiles en el mismo cuerpo de Cristo. Eso es el misterio. Y lo vimos hace 2 semanas. Pero el contenido del misterio no es el punto aquí. Es importante mencionarlo y si quiere volver a investigarlo, hágalo. Pero el punto no es eso. El punto es que la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, viene en misterio. Viene en misterio. ¿Qué quiere decir eso? Solo se puede conocer cuando Dios lo revela. No se puede conocer por mi inteligencia, no se puede conocer por filosofía humana, no se puede conocer solamente viviendo en este mundo, mirando alrededor. Solo podemos entenderlo cuando Dios revela el misterio. La palabra misterio significa un consejo privado de Dios. Algo que es más allá del entendimiento humano. Algo que no es entendible por medios naturales. Es algo que Dios ha revelado. Entonces encontramos que en el Antiguo Testamento Dios reveló algunas cosas. Reveló que el Mesías sería nacido de una mujer. Reveló que sería del pueblo de Israel. Reveló que nacería en Belén. Reveló que nacería de una virgen. Reveló que iba a sufrir. Reveló un montón de cosas, pero no reveló la historia de la cruz tal cual como lo tenemos en el Nuevo Testamento, hasta que Dios decidió revelarlo. Y sin la revelación de Dios, el hombre con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, con toda su investigación, no lo puede encontrar. Entonces Pablo está diciendo aquí, nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios que ha sido revelado, lo que el hombre en su sabiduría no puede
alcanzar. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios está diciendo que Dios reveló a los que tenían fe sencilla, los niños, en vez de revelarlo a los que supuestamente fueron los más sabios. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 1, 11 y 12, cómo Dios se ha ido revelando lo que el hombre no puede entender. Dice así Pedro, escudriñando cada persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo que está diciendo allí es que los profetas querían saber, los ángeles querían saber, los hombres no pueden entenderlo por sí mismos, pero el Espíritu Santo lo ha revelado. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dios quiere que vos y yo seamos sabios. ¿Y de dónde está la sabiduría? En lo que Dios ha revelado a nosotros. Ahora miramos en versículo 7 la frase que sigue. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculto antes, pero revelado ahora. Oculto y el hombre no lo puede entender hasta que Dios lo reveló, no alcanzado por su sabiduría humana. Y después dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, aquí no está hablando de predestinación para salvación, sino está hablando de la sabiduría y su revelación predestinado ante los siglos para nuestra gloria. Está hablando de lo que fue decretado. Eso es lo que significa la palabra acá. Decretado por Dios. Y mire lo que dice. Antes de los siglos. Esta sabiduría de Dios no es de este siglo. Es de antes de los siglos. Es de antes, es de la eternidad pasada. No es solo de hoy. No es que le ocurrió esto a Dios hoy, sino fue decretado por Dios en la eternidad pasada. No es una novedad, es eterno. Hoy en día vivimos un mundo donde nos gustan novedades. En la cultura griega de Pablo, en esta carta, no era la novedad que tenía gran valor, sino lo antiguo, lo que había aguantado muchos años, lo que había sido confirmado sobre mucho tiempo. Y Pablo aquí dice que esta sabiduría, esta revelación, fue decretado por Dios antes de los siglos. Así que tiene gran valor. Dice que es predestinado, que significa decretado por Dios, determinado, ordenado, diseñado de antemano por Dios y solo revelado ahora, dice Pablo. Esta sabiduría siempre existía porque es la sabiduría de Dios, pero Dios te lo reveló ahora. Y mire, es interesante lo que dice al final del versículo 7, que dice que esta revelación es para nuestra gloria, para nuestra gloria. Ahora, nosotros siempre decimos, y debemos decirlo, que queremos que todo sea para la gloria de Dios. Tu vida y mi vida deben ser dedicados a glorificar a Dios. Y Dios quiere que sea así también. Pero después le agrada a Dios gloriarnos a nosotros. O sea, darnos gloria. Pero es gloria no que viene de nosotros, sino que viene de Él para nosotros. En 1 Tesalonicenses 2:12, Pablo dijo, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Somos llamados al reino de Dios y la gloria de Dios. En Romanos 8, 17 y 18, Pablo dijo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está hablando de nosotros que conocemos a Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, así que esta revelación de sabiduría que el Señor nos ha dado es para nuestra gloria, que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, Dios, versículo 7, Pablo dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, solo Dios lo puede revelar. La sabiduría oculta que el hombre no lo va a encontrar por sí mismo hasta que Dios lo revela, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Así que es antiguo, pero Dios lo revela para que tenga sabiduría eterna y es para nuestra gloria. Y versículo 10 dice, pero Dios pero Dios nos la reveló a nosotros. Viene de Dios. Y la palabra revelar en versículo 10 es la palabra apocalipto en griego, que es apocalipsis, revelación. Él lo trae a la luz, significa, Él nos causa conocerlo y solo podemos conocerlo de parte de Dios. Así que la primera verdad sobre la sabiduría de este día es que la sabiduría verdadera viene de Dios. No hay virtud en la ignorancia. Dios no quiere que seamos antieducacional, no quiere que tengamos miedo de los estudios avanzados, no quiere que pensamos que nuestra fe no aguanta una evaluación de la verdadera sabiduría, porque solo nosotros tenemos la verdadera sabiduría que ha sido revelado por Dios. Así que gracias a Dios y amén, para nuestra gloria no tenemos una fe ciega. Tenemos sabiduría que los príncipes de este mundo no lo pueden lograr, no lo pueden tener sin venir al Señor y recibir la sabiduría de Dios. Es revelado para ti, es revelado para mí. Primera verdad, entonces, la sabiduría verdadera proviene de Dios. Número 2, la sabiduría es revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos comunica esta sabiduría? Ahora miren versículo 9, es muy interesante porque vemos que las facultades del hombre no pueden descubrir la sabiduría de Dios. Las facultades del hombre no pueden. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ay, qué interesante, ¿no? Rápidamente, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí está diciendo que con el ojo no se puede ver la sabiduría de Dios. No se puede percibir con el ojo, no lo puede ver con el ojo, no puede mirar con el ojo. Así que el hombre utiliza sus ojos, pero no puede ver las cosas de Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo se puede tener sabiduría si no se puede ver? Y el hombre con su ojo no lo puede ver. Después dice, ni oído oyó. El hombre con el oído no oye. Oír significa oír, recibir información, escuchar, comprender, aprender, entender. El hombre escucha pero no entiende. El hombre no puede entender la sabiduría de Dios por su cuenta. No se puede conseguir. Entonces, ¿cómo van a tener sabiduría si no pueden oír? Y después dice, ni han subido en corazón de hombre. Eso realmente significa que el hombre no se puede imaginar de las cosas de Dios. En el corazón ni se puede imaginar, no puede fabricar, no puede encontrar, no puede descubrir la sabiduría de Dios. No entra en su mente, no sube a su corazón, significa la frase, no sube a su corazón. Entonces, ¿cómo van a tener sabiduría si su corazón está entenebrecido y no entiende las cosas de Dios? Isaías 55:8 dice, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No podemos pensar los pensamientos de Dios por nuestra cuenta. En Romanos 11:33-35, unos versículos favoritos míos de toda la Biblia, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo está diciendo, es increíblemente profundo la sabiduría de Dios y rico.
Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está diciendo, es imposible llegar al fondo de la sabiduría de Dios. Es demasiado profundo y demasiado atrás. No lo podemos descubrir. Y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ninguno de nosotros con nuestra propia sabiduría. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces estamos viendo esto aquí en versículo 9. El hombre con sus facultades no puede entender las cosas de Dios. En capítulo 2, versículo 14, cosa que hoy vamos a hacer referencia y la semana que viene vamos a profundizar, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, no entiende y no puede entender. Ellos perecen. Pero nosotros sí podemos entender. Entonces, versículo 10, solo por el Espíritu Santo es revelado la sabiduría de Dios. Miren lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que te revela la sabiduría de Dios. Por eso es solamente para nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero primero Pablo nos va a decir aquí por qué el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar. Versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe qué? Está diciendo que el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios. Ahora, la verdad es que la palabra escudriñar creo que es la única traducción que podemos usar aquí, pero es muy importante ver algo muy... un detalle muy importante sobre esto. El Espíritu de Dios es Dios eterno. Él no necesita investigar, Él no necesita buscar, Él ya sabe todo. Pero utiliza esta palabra para decir que el Espíritu Santo sabe hasta el último detalle que existe en cuanto a Dios. Y cuando dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, pensad por un momento en esa palabra, todo. El Espíritu Santo sabe todo de Dios. Dios es infinito. ¿Cómo puede saber todo de Dios? El Espíritu de Dios entiende la Trinidad. El Espíritu de Dios entiende cómo Dios podía ser hombre y Dios a la vez. El Espíritu de Dios entiende cómo Dios podía haber, siendo santo, podía cargar sobre sí mismo el pecado del mundo. El Espíritu de Dios entiende cómo el Padre podía desamparar al Hijo en el momento de llevar pecado sobre su vida. El Espíritu entiende cosas que nosotros ni podemos comprender. El Espíritu entiende todo y dice que ha escudriñado todo completo y dice aún lo profundo de Dios. El Espíritu puede revelar porque Él ha escudriñado todo. El Espíritu puede revelar porque conoce lo profundo de Dios. Lo que es abajo del superficie, lo que el hombre nunca podía ver. La idea de la palabra profundo es tan profundo que no se puede evaluar. Otra vez, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, el conocimiento de Dios son demasiado profundos para nosotros. No lo podemos entender, pero el Espíritu Santo puede. Y el Espíritu Santo es el que lo revela a nosotros. ¡Qué grande! Versículo 11. Versículo 11 es una ilustración. Déjame leerlo y no lo complicamos. Es sencillo y vemos lo que significa. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, Pablo está ilustrando aquí. ¿Quién conoce al hombre menos el Espíritu del hombre? No está hablando del Espíritu Santo, allí está diciendo que vos y yo somos hombres y tenemos nuestro espíritu. Ahora, ¿quién sabe quién eres vos menos tu espíritu? Ahora, por ejemplo, tú me conoces a mí, pero tú no conoces todas mis cosas. Tú no conoces todas las intimidades dentro de mí. Hay cosas de mí que tú no sabes. El único que sabe bien hasta los últimos rincones de mi vida interior soy yo. Y yo creo que yo te conozco a ti, pero hay cosas de tu vida que no conozco y que nunca voy a poder conocer.
Mi esposa de 43 años me conoce mejor que cualquier ser humano en el mundo, pero no me conoce por completo. Todavía vamos descubriendo cosas el uno del otro después de 43 años de casado. Y ella nunca va a conocerme como mi mismo espíritu me conoce a mí, igual a ella. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que las cosas más íntimas nuestras, nadie sabe menos el espíritu del hombre que está en nosotros. No se revela por radiografía, no demuestra esas cosas. No se revela por resonancia, no demuestra esas cosas. No se revela aún por una evaluación psicológica donde traten de evaluar y examinar nuestro alma, nuestro espíritu. Pero no, solo el espíritu del hombre conoce los secretos más íntimos del hombre. Y es imposible que algún otro conozca esas cosas. Ahora, eso es la ilustración. Pero ahora Pablo dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu conoce las cosas de Dios. El sabio del mundo no puede. El hombre natural no puede. Pero el Espíritu Santo de Dios sí puede. Y es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí. Y es el mismo Espíritu que acá dice que revela la sabiduría de Dios a vos y a mí. Qué grande, ¿no? Dios quiere que seamos sabios con la sabiduría de Dios y Dios nos dio su Espíritu, que es el único que conoce toda la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios. Y solo es revelado por el Espíritu Santo, que vos y yo tenemos morando en nosotros. Gracias a Dios. Entonces, primera verdad, la sabiduría proviene de Dios. Número 2, es el Espíritu Santo que revela la sabiduría de Dios. Y la tercera verdad, y quiero que sea muy personal porque tenemos que entender esto con mucha claridad, y eso es que la sabiduría de Dios es para ti. Si eres creyente, la sabiduría de Dios es para ti. Y realmente no tenés ninguna excusa de no ser un hombre, una mujer sabio o sabia, siendo hijo de Dios. Bueno, hemos visto que el príncipe de este mundo no puede ser sabio. ¿Por qué ahora? Ya que hemos llegado a este punto, porque no tiene el Espíritu Santo. El científico, filósofo, psicólogo, los hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden conocer la sabiduría de Dios y entonces realmente no conocen la verdadera sabiduría. En los últimos días escuché una presentación que no era todo equivocado, pegaron en algunas cosas, pero varias cosas me llamaron la atención. Voy a citar uno. Un consejero bíblico cristiano, dijo esto, y demuestra el horror de muchos creyentes. Dijo así, un consejero bíblico bien preparado, casi podría ser de tanto ayuda como un psicólogo. Voy a repetirlo. Ella dijo, un consejero bíblico bien preparado, casi podía llegar a ser de tanta ayuda a una persona como un psicólogo. Eso es lo que creen probablemente la mayoría de los cristianos, pero no es lo que cree Dios. No es lo que cree Dios. Versículo 6, entonces, volvemos al versículo 6 para ver que esta sabiduría es para ti. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, quizás vos estás diciendo, pará, pastor, yo no soy maduro, así que no podés decir que yo debo ser sabio. Tengo que ser sabio para ser maduro. Quiero decirles que la palabra sabiduría acá es la palabra teleón, que se ve muchas veces en la Biblia, y significa maduro, pero también significa completo. O a veces traducido perfecto, pero no significa perfecto como sin pecado, sino perfecto en que está completo, está íntegro, está todo. El contexto de estos versículos marca que cuando Pablo dice acá, hablamos sabiduría entre, y realmente creo que sería mejor traducido así, hablamos sabiduría entre maduros, porque alcanzado no está, entonces hablamos sabiduría entre completos.
o perfectos. Y en el contexto, lo que está diciendo no es que hablamos sabiduría entre los que ya son maduros, sino hablamos sabiduría entre los que son completos en Cristo. O sea, todos los creyentes. Todos los creyentes, es lo que está diciendo. La palabra no debe ser traducido maduro, es completo en Cristo. Si eres salvo, eres completo en Cristo. Y todo el contexto marca que esta sabiduría de Dios no es para una élite entre el mundo cristiano de maduros, es para cada creyente. Es para vos, es para mí. Ninguno tiene excusa. Todos debemos ser sabios. La sabiduría proviene de Dios. Y como eres creyente, tienes el Espíritu Santo morando en ti, entonces debes aprovechar de la revelación de la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces está diciendo Pablo en versículo 6, hablamos sabiduría entre los que son completos en Cristo. Yo no creo para eso. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Cristo ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él y nos dio lo necesario para eso. Más específicamente en Romanos 8, 17 y 18 dice, y si hijos, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, otra vez vemos esta idea que vimos en versículo 7, que la sabiduría es para nuestra gloria. Y aquí la gloria se marca como algo que nosotros recibimos al ser herederos con Cristo. En Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Somos nosotros que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿qué está diciendo en estos versículos? Versículo 7, la última frase, que es para nuestra gloria. La sabiduría es para nuestra gloria. Entonces, ¿quiénes tienen esa gloria? Los herederos, los que somos salvos, tenemos esa gloria. Y esta sabiduría es para los que tienen esta gloria. Entonces, la sabiduría es para vos y para mí, que recibimos gloria de parte de Dios. No hay excusa. Cada creyente debe tener esta sabiduría. Ahora miren versículo 9. La última frase, después de decir que no se puede conseguir la sabiduría con los ojos, con los oídos, con el corazón, última frase, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría de Dios es para quién? Para los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Si has creído en Cristo, amas a Dios. Y si amas a Dios, esto es para ti. Dios lo ha preparado para ti. La sabiduría es para ti. Me encanta esta frase porque Dios ha preparado todas sus cosas sabias para nosotros. ¿Vos no querés saber esas cosas? ¿No querés conocerlos? Yo hice una pequeña lista acá, pero debes hacer tu propia lista y después estudiarlo. Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué ha preparado? ¿Qué ha preparado para mí que yo amo a Dios? ¿Qué ha preparado para ti si amas a Dios? Te ha preparado un cielo eterno, donde vas a estar para siempre. Vas a ver a Jesús cara a cara. Imagínate ese momento, no lo puedo esperar. Vas a ver a Jesús cara a cara, la Biblia dice, 1 Juan 3:2. Vas a servirle a Jesús como Rey de Reyes por toda la eternidad. Qué bueno, qué impresionante, qué lindo. Vas a tener un cuerpo glorificado por toda la eternidad, que no se enferma, no tiene dolor, no se envejece, no muere. Y lo más increíble para algunos de nosotros, que no sea feo, es un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Vamos a cantar santo, santo, santo delante del Señor por toda la eternidad, alabándole y glorificándole, y vamos a cantar bien, que para algunos de nosotros también es una novedad. Vamos a estar en el resplandor de su gloria de día perpetuo. No va a haber noche, no va a haber noche. Vamos a estar en el resplandor de la gloria de Dios. Y sabe otra cosa hermosa en ese tiempo, que vamos a tener
comunión por toda la eternidad los unos con los otros. Y ya no nos gusta tener comunión los unos con los otros y nos damos cuenta cada vez más en este tiempo de cuarentena. Pero ¿saben qué? Por toda la eternidad vamos a tener comunión los unos con los otros, pero vamos a ser santos glorificados. ¡Qué hermosa comunión que vamos a tener! Adorando y glorificando al Señor juntos. Y realmente gloriándonos en la misericordia y gracia de Dios que nos permite estar en ese lugar. Esas son algunas de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros podemos saber de todas esas cosas porque el Espíritu Santo los ha revelado. Y esa sabiduría podemos tener. Pero entonces, claro, la pregunta sería si te interesa eso, si estás mirando en esas cosas, si te interesa de verdad todas esas verdades de que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, 2 y 3. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios está preparando el lugar. Y acá en nuestro texto dice, Dios ha preparado cosas. Yo quiero saber de esas cosas. Quiero saber todo lo que Dios ha revelado sobre esas cosas. En 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ay, otra vez ya mencioné eso. Qué lindo que va a ser ese día. Vamos a ver a Jesús cara a cara. Yo quiero saber todo lo posible sobre eso. En 1 Corintios 15, 51 en adelante, este pasaje conocemos bien. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando viene el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Yo quiero saber sobre eso, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y dice que ya, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, podemos seguir y seguir y seguir. El Espíritu Santo nos ha revelado estas grandes cosas. ¿No te interesa saber los detalles? No te interesa escudriñar las Escrituras, no te interesa dejar que el Espíritu Santo te enseñe estas cosas sobre lo que Dios ha preparado para ti. Con el ojo no se puede ver, con el oído no lo puede entender, con el corazón del hombre no lo lograrás. Pero a los que aman a Dios, que tenemos el Espíritu Santo, vos y yo, nos son revelados por el Espíritu. No tenemos excusa de no ser sabios con la sabiduría de Dios. Versículo 12. Vemos que también la sabiduría es para los que tenemos el Espíritu Santo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, ha sido definido eso vez tras vez tras vez. Sino el Espíritu que proviene de Dios hemos recibido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso es para todos. No tenés excusa. No tenés tampoco de quejarse, no podés decir, pero yo no puedo tener la sabiduría de Dios si el Espíritu Santo mora dentro. ¿Y a quién mora dentro el Espíritu Santo? A todos los que han confiado en Cristo como Salvador. Rápidamente, para recordarnos, 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos este espíritu
que nos revela la sabiduría de Dios. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es el templo. No lo ignoráis. No trates de vivir como ignorante. Él vive en ti, lo tenés adentro y Él revela la sabiduría de Dios. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que eres creyente, sí. ¿Tenés el Espíritu Santo? Sí. ¿Tenés el que te revela la sabiduría de Dios? Sí. ¿Tenés excusa de no ser sabio? No. No tenés ninguna excusa. La sabiduría de Dios está a tu disposición por medio del Espíritu Santo que vive adentro. Entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Versículo 12, no el Espíritu del mundo, sino lo que proviene de Dios, lo que ya vimos que escudriñó lo más profundo, lo íntimo del Dios infinito, y Él vive en ti, mora en ti. Dice al final del versículo 12, entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y otra vez es muy parecido a lo que vimos en versículo 9, cuando dice lo que Él había preparado para nosotros. Me encanta la palabra concedido acá. Es la palabra charizomai. Charizomai. Quizás captás esa palabra charis, que vimos al principio de nuestro estudio de este libro, que significa don o regalo. Charis, gracia, favor. Entonces, ¿qué está diciendo? Tenés el Espíritu para que Él revela, para que sepamos lo que Dios te ha regalado, lo que Dios te ha dado por gracia. Y otra vez hice una listita acá, pero lo voy a hacer rápidamente. ¿No querés saber todo sobre la gracia que has recibido de parte de Dios? ¿No querés saber la profundidad de la gracia, la misericordia, la fe, el perdón de Dios? ¿No querés saber lo que vimos en capítulo 1, versículo 30 sobre la justificación? Que estás justo delante de Dios por medio de la obra de Cristo. La santificación, que Dios ya te ve como santo porque Cristo pagó la cuenta por tus pecados, sobre tu redención, que fuiste comprado por precio, por tu preservación, que nada puede quitarte la salvación una vez que has sido salvo, por tu elección, por el amor de Dios hacia ti. Y podemos seguir y seguir y seguir. El Espíritu Santo ha revelado para que vos sepas lo que Dios te ha charizomai, lo que Dios te ha regalado por su gracia. ¿No querés saberlo? Debemos ser todos teólogos. Debemos escudriñar las Escrituras para saber lo más profundo de las cosas de Dios, porque Dios te dio el Espíritu Santo, el que conoce a Dios íntimamente e infinitamente. Y Él mora en ti para que podés saber todas estas cosas. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Espíritu Santo quiere revelarte todas las cosas. Toda la sabiduría de Dios está a tu disposición. Así que debemos querer saber todo que el Espíritu Santo nos ofrece. Ahora, vamos a parar por un momento y ya pronto voy a terminar, pero debemos preguntarnos esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo revela su sabiduría a nosotros? Es una pregunta muy importante y debemos contestarlo rápidamente. En primer lugar, ya hemos visto que el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 3:16, que habla de la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu que escudriña todo lo de Dios y sabe todo lo de Dios, vive en ti. Número 2, el Espíritu Santo es el que inspiró la comunicación de la palabra de Dios. Segundo de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía, la revelación, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es el libro inspirado por el Espíritu Santo. Es su libro. Es lo que Él utiliza para enseñarnos. En Juan 15, 26 y 27, Jesús dijo,
Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Él dice, voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a dar testimonio de mí. En Juan 14, 26, Jesús dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo mora en vos, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y el Espíritu Santo te enseña por medio de la palabra de Dios todas las cosas. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Dice que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo mora en ti, inspiró la palabra de Dios y utiliza la palabra de Dios como su espada para enseñarte a ti y a mí. Comparen alguna vez Colosenses 3:16 con Efesios 5, 18 y 20. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios mora en vosotros. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Así que tenemos dos mandatos. Que la palabra de Cristo mora en vosotros, sed llenos del Espíritu. Que lleno mi corazón y mi mente con la palabra de Dios y que me someto al control del Espíritu Santo. Ahora escuche lo que dice Colosenses 3:16, si la palabra de Cristo mora en mí, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es el resultado de tener la palabra de Dios morando en mí. Ahora escuchen lo que dice en Efesios 5, si estoy bajo el control del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin dar detalles allí, mírenlo, Colosenses 3:16, Efesios 5, 18 a 20, el resultado es igual. Porque es la palabra de Cristo que mora en mí y el Espíritu Santo que lo aplica como su espada. Y así el Espíritu Santo me revela a mí la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Así que, hermano, si tienes el Espíritu de Dios y si eres humano, lo tienes, no tienes excusa. Debes ser un hombre sabio. Debes ser una mujer sabia. Debes ser un joven sabio. Porque la sabiduría de Dios está a tu disposición. Versículo 13, entonces, nuestro último versículo. Vemos que Pablo enseñaba la sabiduría de Dios. Dice, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, otra vez, quiere marcarlo otra vez, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo dice, yo no estoy en contra de la sabiduría. Yo no soy antiintelectual. Quiero que sean sabios. Pero yo no enseño sabiduría humana, yo enseño lo que nos ha dado el Espíritu Santo, lo que el Espíritu enseña. Eso es la verdadera sabiduría. Y esa última frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual, la mejor traducción de acomodando aquí sería la palabra interpretando. Y lo que está diciendo Pablo acá es que él enseña, él habla las palabras que enseña el Espíritu, interpretando a personas, quiero hacer esto bien, así que interpretando las cosas del Espíritu con las palabras del Espíritu. Eso es lo que significa esa frase. Interpretando las cosas del Espíritu, lo espiritual, con las palabras del Espíritu, con lo que es espiritual. Eso es lo que hace, es lo que enseñamos, es lo que viene de parte del Espíritu Santo. Entonces hemos visto tres verdades en este día. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y la sabiduría es para ti. Es para ti. Así que la fe cristiana no es ignorante, no es necio, no es ciego.
Eso nada que ver, la Biblia no dice nada de eso. Al contrario, la sabiduría verdadera, más alta podemos decir, pero no es correcto eso. La única sabiduría verdadera es la sabiduría del cristianismo, es la sabiduría de la palabra de Dios, es la sabiduría que revela el Espíritu Santo. El príncipe de este mundo no lo puede lograr por sí mismo. El ojo, oído y corazón no puede lograrlo por sí mismo. El hombre más inteligente de este mundo no lo puede lograr por sí mismo. Solo el creyente puede ser sabio cuando se da cuenta que la sabiduría es revelado por Dios, que es enseñado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que Dios ha concedido a nosotros por su gracia, y las cosas espirituales habladas en palabras espirituales. Tú debes ser sabio. Dios proveyó, Dios se reveló para que vos y yo seamos hombres sabios, que conozcamos lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios ha preparado para nosotros, la sabiduría que Dios nos ha revelado. Ahora, quiero terminar con esta pregunta, una pregunta muy importante. ¿Vos entiendes la sabiduría de Dios? ¿Entiendes las cosas de la sabiduría de Dios? Porque algunos todo el mensaje están pensando, pero yo no entiendo. Si no entendés las cosas de la sabiduría de Dios, escuchen con mucha atención porque es muy importante lo que voy a decir para terminar este mensaje, porque si no entiendes las cosas sabias de Dios, hay tres tristes posibilidades. Pero las tres se puede resolver. La primera posibilidad es que no entendés las cosas de Dios porque eres un hombre natural. Versículo 14, que vamos a ver la semana que viene, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu morando en él, la persona que no está convertido, no va a poder entender la sabiduría de Dios porque es el Espíritu Santo que nos enseña eso. Si eso es tu caso, no tenés que no tenés que terminar el mensaje triste o mal, sino necesitas poner tu fe en Cristo como tu Salvador. Vuelvo a capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, sí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vaya a la cruz, reconozca tu pecado, reconozca que Cristo murió en tu lugar pagando la cuenta por tus pecados. Ponga tu fe en Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Él murió en tu lugar y Él resucitó para darte vida. Vaya a la cruz, ponga tu fe en el Señor Jesucristo y Él te salvará. No serás más el hombre natural, sino serás el hombre espiritual y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y vas a poder entender las cosas del Espíritu de Dios, vas a poder entender la palabra de Dios. Entonces, una triste verdad es si no entendés la palabra de Dios, quizás es porque eres hombre natural, pero no sigues siendo hombre natural. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. La segunda posibilidad es que eres un creyente enamorado de la sabiduría del mundo. Los corintios fueron así. Ellos fueron salvos, pero preferían la sabiduría del mundo. Preferían la sabiduría del mundo, la elocuencia, la retórica y todas las cosas que estaban pasando en Corinto. Preferían la sabiduría del mundo, del siglo, de la carne, en vez de la sabiduría de Dios. Qué triste, qué tragedia. Hay muchos creyentes así. Hay creyentes en nuestra iglesia que creen la palabra de Dios hasta que la ciencia dice otra cosa. Creen la palabra de Dios hasta que la filosofía dice otra cosa. Y probablemente más común y más triste es que creen en la palabra de Dios hasta que el psicólogo le dice otra cosa. Qué triste. Qué triste. Que cuando es la sabiduría del mundo y la sabiduría de la palabra de Dios, decimos como algunos que la palabra de Dios casi es tan bueno como el experto psicólogo que estudió psicología, evolucionista, porque es la única manera que se enseña, y trata al hombre como un animal. Qué triste.
Si eres uno de ellos, no vas a entender las cosas del Espíritu de Dios porque no crees en la sabiduría de Dios, sino crees que la sabiduría del hombre, del mundo, de este siglo, es superior. Y si eso es tu caso, vaya al Señor arrepentido, vaya al Señor delante de Él y creen en la sabiduría de Dios y en otra cosa que llamamos la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. Es una triste posibilidad. Y si es tu posibilidad, vaya al Señor arrepentido. Y dejes de creer o estar enamorados de la sabiduría del mundo. Enamórate de la sabiduría de Dios. La tercera posibilidad triste es que eres negligente. Que pongas excusas, que eres perezoso, vamos a decirlo así. Que sabes que la Biblia tiene sabiduría, pero no quieres leer. Sabes que la verdad de Dios está a tu disposición, pero no querés llenarte de la palabra de Dios. O lees la Biblia y no le gusta lo que dice, entonces no querés someterte al Espíritu Santo. Hermano, también vaya arrepentido. ¿No tenés curiosidad de las cosas que Dios ha preparado para ti? ¿No tenés curiosidad por las cosas que Dios te ha concedido, que te ha regalado en su gracia? ¿No tenés eso? Algo pasa en tu vida si no querés saber los detalles de los regalos, de las bendiciones, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Están a tu disposición. Debemos ser una iglesia llena de teólogos. No seas negligente y no pongas excusas. No digas yo no entiendo cuando no lo entendés porque no te dedicas. Dedicate a la palabra. Estudia la palabra, lee la palabra, llenate de la palabra. Que la palabra mora en tu vida, en tu corazón. Sométete al Espíritu Santo. Que todo lo que la palabra de Dios dice, que lo vas a creer, lo vas a vivir, lo vas a obedecer, porque fue revelado por el Espíritu Santo. Hermanos, el cristianismo no es ignorante, es sabio. Y nosotros los cristianos debemos ser los más sabios de todo el planeta. Porque la sabiduría de Dios ha sido revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú eres un creyente sabio? ¿Eres un creyente sabio? ¿O un creyente enamorado con la sabiduría de este mundo? ¿O un creyente negligente? Dios quiere que seas un creyente sabio. Tanto quiere Dios que Él te proveyó la sabiduría. Dios te dio el Espíritu Santo para enseñarte la sabiduría. Y Dios hizo que no tengas ninguna excusa de no ser sabio. Hermanos, que seamos todos creyentes sabios con la sabiduría de Dios. Así que, si no eres sabio en este momento, evalúa cuál de las tres razones es. Si eres hombre natural, ponga tu fe en Cristo. Si estás enamorado de la sabiduría del mundo, arrepiéntate. Enamórate de la sabiduría de Dios. Y si estás siendo negligente y perezoso, enamórate de la palabra de Dios. No querés saber. Yo quiero saber los detalles. Me llena de alegría, me llena de asombro cuando voy entendiendo las cosas que Dios ha preparado para mí, las cosas que Dios me ha concedido por su gracia. Que seamos una iglesia llena de personas sabias y que tú seas uno de ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias que el cristianismo no es algo antieducacional o antiintelectual o que tenemos que tener ciegos para creerlo, sino que es la sabiduría tuya, la sabiduría más grande, más avanzada, más realmente es la única sabiduría que hay. Te damos gracias que lo has provisto. Señor, pido que si hay alguien mirando que se identifica como un hombre natural, que hoy puede entender por qué le cuesta tanto entender las cosas de Dios, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y Señor, que vuelve a la cruz, que ponga su fe en el Señor de la cruz, el quien murió por sus pecados y resucitó. Y que hoy puede conocer el poder de Dios en su vida, de recibir la vida eterna, recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo morando en él. Señor, para nosotros que somos creyentes,
Señor, si nos hemos enamorado de la sabiduría del mundo, que seamos arrepentidos. Que sepamos que tu sabiduría es superior. Es la única sabiduría verdadera que hay. Y que sometemos todas esas otras formas de estudiar y pensar bajo la sabiduría de tu palabra. Y Señor, si no entendemos la cosa de Dios porque no lo estudiamos, porque somos negligentes, porque no nos interesa, también pedimos perdón y que vayan en arrepentimiento, con una curiosidad, un deseo intenso de no esperar hasta el cielo para entender del cielo, de no esperar hasta el arrebatamiento para entender el arrebatamiento, de no esperar hasta que estamos con el Señor para entender quién eres, sino, Señor, de querer conocer esa sabiduría hoy. Pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor, y que seamos una iglesia llena de personas sabias, porque tú nos has dado tu sabiduría, tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tu espíritu, y no tenemos excusa. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Nos vemos en un rato en la reunión de Skype. Están todos invitados. Si no participas, avísenos y vamos a arreglar para que puedas participar. Y seguimos fielmente. Déjame decir que algunas municipalidades que ya están permitiendo reuniones de hasta 30 en el aire libre. No es el caso todavía en Tigre. Estamos monitoreando esas cosas. También vamos a ver cuando llegue el momento cuáles son los protocolos, etcétera. Pero estén orando que pronto podemos tener reuniones juntos, aunque sean por 30. Y para los que viven lejos, porque ya tenemos personas participando siempre que no viven en Torcuato ni cerca, van a poder seguir recibiendo los mensajes. Vamos a seguir ministrando en la mejor manera a todos. Pero oramos por ese día, que creo que viene pronto. Esperamos que sí. Y que el Señor le bendiga. Que el Señor los utiliza para su gloria en esta semana.